Nuestro estudio, buenos días. Y hoy vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, versículo 18. La primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 18. Bueno, como siempre, yo sugiero que le pongamos mucha atención a esta lectura, porque de ahí vamos a desprender la enseñanza de esta mañana. O sea, si nosotros no nos conectamos con la lectura inicial, entonces vamos a quedar perdidos durante todo el estudio. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en esta parte de la carta primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene, y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestra iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Versículo 20 dice: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. 21 dice: así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Obviamente esta es una carta para personas maduras, personas que han crecido en la fe. Y aquí tenemos una pista más para comprobar quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo y quiénes no lo son. Esa es la dinámica de este pasaje. ¿Quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo y quiénes no lo son? Y aquí hay una palabra clave, y es perseverancia. Es la palabra clave, perseverancia. Esa palabra la vamos a estar repitiendo muchas veces en este estudio. Ahora, nosotros somos conscientes de que en el cristianismo hay un fenómeno, y es que muchas personas están yendo y viniendo, ¿no? Están entrando y saliendo. ¿Se dan cuenta ustedes de eso, verdad? Bueno, yo siempre he dicho que si todas las personas que entran a la iglesia se mantuvieran, medio mundo sería cristiano. Pero así como entran, salen. Y alguien decía, parece que hubiera una puerta trasera en las iglesias, no entran y salen, desaparecen. Entonces siempre hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que no permanecen? ¿Por qué hay personas que no se quedan? ¿Por qué si conocen la verdad, si han sido bendecidas, por qué no se quedan? Y eso ha sido un motivo como de controversia, de preocupación también. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que la gente se quede, que la gente crezca, que madure, que den fruto. Pero no es así realmente. Ahora, frente a esta pregunta del por qué, pueden haber muchas respuestas. Pero aquí Juan da una explicación que vale la pena estudiar, vale la pena estudiar. Él da una razón, ¿no? Porque pueden haber muchas razones, ¿no? Yo personalmente, o un creyente en lo personal puede decir, no es que yo me aparté por esto, es que yo me fui por esto, es que yo no estoy ahí por esto. Pero realmente lo que la Biblia dice es lo que vale la pena entender. Entonces el versículo 19, mire lo que dice el versículo 19. Esas personas, dice, se refiere a los que se fueron, salieron de nuestra iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Dice, y de haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Pero mira lo que dice la última parte. Dice, al irse, que dice, demostraron que no eran de nosotros. Esto es muy importante aquí. Ahora, se fueron, en lo que dice Juan, porque
no eran de nosotros. Y aquí lo que Juan trata de decir es, se confirma aquí una vez más la teoría de que no todos los que asisten a una congregación son verdaderos cristianos. Eso confirma aquí la teoría. No todos los que hacen parte de un grupo son verdaderos cristianos. No todos. Porque dice, si hubieran sido de nosotros, o si hubieran pertenecido a la iglesia de Cristo, dice, nunca se hubieran ido de nosotros. Yo quiero leer aquí en la versión lenguaje actual. ¿La tienes ahí? Bueno, yo la tengo acá y dice así, en el lenguaje actual. Dice, estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de nosotros. Mire, esta palabra a mí siempre me llamó la atención. Bueno, tal vez no la entendía bien, ahora entiendo bien a lo que se refiere. Entonces, aquí hay que aclarar una cosa, y esto es muy importante aclararlo, y es que cuando Juan habla de iglesia, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente, él habla de iglesia, o sea, se refiere a la iglesia universal de Cristo. Hay que tener muy claro esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una confusión actualmente. Ahora, en ese momento aún no existían organizaciones religiosas como la que existe hoy. Cuando Juan escribe esta carta, solo existía una iglesia, una, y se conocía como la iglesia de Cristo, nada más, no existía nada más. Entonces, a diferencia de hoy, que hay miles de grupos religiosos y cada uno se proclama como la verdadera o como la única iglesia, ¿sí? Eso es una gran mentira, mis hermanos, es una gran mentira. Y yo no sé por qué los líderes, los pastores que estudiamos la Biblia, no caemos en cuenta de que estamos en una mentira cuando yo digo, este grupo, esta iglesia, esta denominación es la única iglesia y descarto a los demás. Eso es mentira, ¿no? Es una gran mentira. ¿Por qué? Porque bíblicamente la iglesia de Cristo no tiene nombre, no tiene nombre. Las organizaciones le colocan nombres, ¿no? Construyen un nombre, construyen sus propias normas, sus propios dogmas, ¿no? De fe, y luego declaran que son los únicos. Y cuando usted encuentre una iglesia que diga esta es la única y descarte a las demás, hermano, salga de ahí corriendo, porque es una organización falsa, lo están engañando, le están mintiendo. No se puede hacer eso. Juan escribe la carta más o menos en el año 95 después de Cristo. Estaba terminando ya el primer siglo, las iglesias se habían establecido, habían sido fundadas por los apóstoles, pero ya se habían infiltrado en las iglesias falsos cristos. Mire, había muchas personas que asistían a los grupos, pero no eran verdaderos cristianos. Eso lo está diciendo acá. Eso lo está diciendo acá. Ahora, usted no crea que porque pertenece a este grupo, usted pertenece a la iglesia de Cristo. Es posible que alguien pertenezca a este grupo, pero no pertenezca a la iglesia de Cristo, ¿no? Porque nosotros no somos la excepción. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Ahora, vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 1:2. Este pasaje nos ayuda a entender que el apóstol Pablo, ¿a quién le llama realmente iglesia de Cristo? 1 Corintios 1:2, lo hemos dicho muchas veces, pero quiero ratificarlo, hermano, porque nuestra mente tiene que ser, ¿cómo se llama lo que hacen con los computadores? Reiniciar. Nuestra mente se tiene que reiniciar, ¿no? Y tenemos que dejar muchos conceptos que teníamos viejos para darle paso a lo que verdaderamente dice la palabra.
El apóstol escribe a la iglesia de Corinto una carta y le dice: esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser un pueblo santo. ¿A quiénes le está hablando? ¿A una iglesia en particular? ¿A un grupo en particular? No, a todos, todos llamados por Dios a ser un pueblo santo. Y él dice: Él los hizo santos por medio de Cristo. ¿A quiénes? A todos. Y además dice: tal como lo hizo con todos, óigame bien esto, todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de ¿quién? De nosotros. La palabra clave aquí, ¿cuál es? En todas partes. Cuando una persona invoque el nombre del Señor Jesucristo, no importa en la parte donde esté, esa persona es parte de la iglesia de Cristo. Porque aquí lo que nos hace seguidores cristianos es el invocar el nombre de Cristo. ¿Qué significa invocar? Significa llamar a Dios en auxilio. Eso significa invocar. Ahora, volvamos al texto de Primera de Juan, y vamos a mirarlo de una manera más detenida. Entonces, dice el versículo 19: esas personas salieron de nosotros o de nuestra iglesia. ¿De cuál iglesia? ¿De cuál iglesia? La iglesia universal, la iglesia universal. No de un grupo en particular, de la iglesia universal. Dice, salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Entonces, se fueron porque no eran de nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Mire, significa que esas personas, a pesar de estar en el grupo, nunca tuvieron una identidad real con Cristo. Nunca se identificaron con Cristo. Es más, podríamos decir, nunca hubo una relación verdadera con Cristo, aunque pertenecían al grupo. ¿Qué es lo que hace que una persona sea cristiana? Que pueda llamarse cristiana realmente a conciencia. Es que esa persona sea seguidora de Cristo. Que esa persona haya decidido seguir a Cristo, que haya entregado su vida a Cristo, independiente de donde vaya, independiente de muchas cosas. Eso es lo que hace que una persona realmente pueda llamarse cristiana. Entonces, esas personas tenían una relación, pero no era con Cristo. No era con Cristo. Entonces, esas personas son las que en cualquier momento pueden apartarse, se pueden ir. Ahora, de nuevo podemos decir que pertenecer a un grupo no garantiza pertenecer a la iglesia de Cristo. No garantiza eso. No lo garantiza. Ahora, pertenecer a un grupo es importante, ¿no? Porque en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva, había diferentes grupos. En cada ciudad había una iglesia donde las personas se congregaban, se reunían, porque allí ellos encontraban personas que se identificaban con lo que ellos pensaban, con su misma fe, y se apoyaban unos a otros. Pero miren lo que dice Mateo 7:21, un pasaje demasiado conocido, pero hay que realmente darle la importancia que tiene. Mateo 7:21 dice así, este es un pasaje conocido, dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará ¿a dónde? En el reino de Dios, si solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? O sea, es lo que Jesús nos enseñó. Porque Jesús dijo: yo vine a darles a conocer cuál es la voluntad de mi Padre. Ahí está la conexión. Y miren lo que dice el versículo 22. Y dice: en el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Hermano, aquí hay algo tremendo. Y es que estas personas no solamente asistían a la iglesia, al grupo, no solamente pertenecían a un grupo,
sino que hacían milagros. Oiga bien, hacían milagros sin pertenecer a la iglesia de Cristo. Aquí está claro. Hermano, pero la sorpresa va a ser ¿dónde? En el día del juicio. Porque en el día del juicio muchas personas van a creer que por pertenecer a un grupo tienen derecho al reino de los cielos, pero pertenecen al grupo, pero siguen en desobediencia de la palabra. ¿Cuál es la voz que escucharán? Yo a ustedes nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Entonces ahí lo que vale la pena y lo que se subraya ahí es la obediencia a la voluntad de Dios. Ahora, hay personas que se acercan a un grupo por distintas razones. Yo no sé, de pronto analice esta parte usted, porque hoy necesitamos entender por qué estamos aquí. Necesitamos entender. Hay personas que se acercan a un grupo simplemente por una tradición familiar. Una tradición familiar. ¿A qué nos referimos? Resulta que los padres se convirtieron a Cristo, ¿es cierto? Y comienzan a llevar a sus hijos a la iglesia, ¿no? Y los instruyen, les inculcan la fe cristiana. Escúchame bien esto. Lo llevan y en la medida en que ellos asisten a la iglesia, ellos adoptan, ¿no?, el cristianismo como su religión. Lo adoptan. Esa es una gran realidad. Son personas, hermanos, que aman el evangelio, pero que no lo viven. Yo conozco, hermanos, personas que han crecido en el evangelio, se apartan del evangelio, ¿no?, pero lo siguen defendiendo a capa y espada. Pueden ser, hermanos, los más pecadores, pero pelean por el evangelio, ¿sí? Pelean por el evangelio, defienden el evangelio, ¿sí? Nunca van a la iglesia tradicional, nunca vuelven, nunca se inclinan ante un ídolo porque tienen el conocimiento, pero están donde, fuera. No hay fruto de arrepentimiento. Se identificaron con una religión que los padres les inculcaron, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo. Nunca lo tuvieron. Por lo tanto, son candidatos a apartarse en cualquier momento. Hermano, uno de los problemas y de las situaciones más duras para uno como padre es ver a sus hijos apartarse de los caminos del Señor. ¿Sí o no? Y uno se pregunta y dice, ¿qué pasó? Si yo lo llevé, ¿no? Yo lo llevé a la iglesia, yo le enseñé. Si él cantaba, él participaba, estuvo en ministerios, pero ¿y por qué se apartó? Hermano, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, sí, les enseñamos a conocer la palabra, pero no nos percatamos de que ese niño tuviera un encuentro personal con Cristo. ¿Cuál es la clave ahí, mis hermanos? Es hacer que los jóvenes, que los niños entiendan lo que es tener una relación personal con Cristo. Por eso nosotros como padres debemos insistir en que nuestros hijos le abran el corazón a Cristo y lo reciban como su Salvador. Eso es lo que ellos tienen que entender. Lo demás, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. No lo hacemos nosotros. Hay padres enemistados con los hijos. ¿Por qué? Porque se salen de la iglesia, ¿verdad? Porque eso ha sido motivo de conflicto. El hijo se apartó de la iglesia, hay una división en la relación entre padre e hijo, ¿sí? Y los padres quieren obligar. ¿Saben? Nadie puede obligar a nadie a ser creyente cuando realmente esa persona no ha hecho una decisión personal. ¿Saben? El que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a la vida de una persona? Cuando esa persona va a la iglesia, no. Cuando esa persona recibe a Cristo como su Salvador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que nuestros hijos entiendan la importancia de abrirle el corazón a Cristo y entregarle su vida a Él. Otras personas, hermano, van a las iglesias o a los grupos simplemente para tener experiencias emocionales que se viven en las iglesias. Y eso es lo que está de moda hoy en día, ¿no? Las iglesias, hermano, la gente la pasa bien en las iglesias. Se desestresan, ¿no? Brincan, saltan, tiemblan, sudan
y de todo dentro de los templos. Y eso se convierte en una adicción, ¿sí? En una adicción. Es que a mí me gusta ir ahí porque es bonito, porque la paso bien, ¿sí? Porque no, es como que me alivia. Hermano, uno no va a los templos simplemente porque ahí se la pasa bien, igual que a una discoteca. No, yo voy porque tengo una relación con mi Señor. Es la relación la que me sostiene, no una experiencia emocional, porque las experiencias emocionales se esfuman y volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Hermano, pero como la mayoría de los creyentes no han tenido una experiencia personal con Cristo, entonces los líderes tienen que recurrir a experiencias emocionales. Por eso aquí hay que tener a la gente contenta, ¿no es cierto?, con un buen grupo musical, para que la gente no se vaya. No, hermano, si alguien va por la música a un templo, está mal. Está mal. Entonces, hay otras personas, hermano, que simplemente van por un interés material. Están ahí porque quieren que Dios los sane, porque quieren que Dios les organice la familia, porque quieren que Dios les arregle la economía. Tampoco, hermano. Entonces yo les digo una cosa esta mañana, mis amados. Es necesario preguntarse, ¿cuál es la razón fundamental por la que yo estoy aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Puede ser que me lo inculcaron y yo ahí estoy. A veces, hermano, es por presión también. El marido va para que la mujer no se enoje, o la mujer va porque el marido la obliga. No, o el muchacho viene por interés de la muchacha. Son motivos equivocados. La única razón válida, hermano, es porque tengo una relación real y personal con Cristo. Él es la causa de todo lo que yo hago. Él tiene que ser la causa de todo lo que yo hago. Si eso no es así, hermano, entonces nuestra fe está en riesgo. Y como dice Juan, ¿no? Mi relación, si mi estadía, mi permanencia no es por Cristo, es posible que no seamos y terminemos por fuera por una u otra razón. ¿Sí entendemos por qué la gente va y viene? O también podemos entender por qué la gente se queda. Hermano, hay personas que dicen, es que mire lo que pasó en esa iglesia, pero ellos siguen ahí. Hermano, y a veces se lo juzga mal, ¿no es cierto? No, hermano, hay que verlo del otro lado. Es porque la relación no era con el pastor ni con el líder. Hermano, la causa era Cristo. Y Cristo nunca falla. Nunca falla. Él es siempre fiel a sus promesas. Entonces, vamos a mirar Juan 10:26, por favor. Juan 10:26. Este es un pasaje muy bonito. Jesús es el buen pastor. Es muy hermoso este pasaje, uno de los más lindos que hay. Y en esta enseñanza de Jesús es el buen pastor, Jesús les dice lo siguiente. Dice, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. 27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. 28 dice, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre que me las ha dado, y Él, porque es mi Padre el que me las ha dado, y Él es más poderoso que todos, nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Hermano, esto es bonito, ¿sabe por qué? Bueno, en primer lugar, encontramos aquí que Jesús menciona dos grupos, ¿no? Igual los llama ovejas, porque en alguna ocasión los llamó cabritos, ¿no? Y los cabritos los puso a la derecha y las ovejas a la izquierda. Perdón, al revés, ¿no? Ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. Pero aquí la llama ovejas porque se refiere a todos los que están ahí. Pero dentro de las ovejas hay dos grupos. Mire cuáles son los dos grupos. Primero, el versículo 26 dice,
pero ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Entonces, característica número 1 de las ovejas que son de Cristo, que pertenecen al redil de Cristo, ¿cuál es? Le creen a Dios, le creen a Jesús. ¿Usted le cree? ¿Le creemos a Jesús? Bueno, qué bueno que ese amén no sea tan efusivo, hermano, porque eso no es así de soltarlo nada más. ¿Sabe por qué? Porque aquí el que cree debe actuar. ¿Sí? Entonces dice, las ovejas que no me creen no son de mi redil. La fe es importante como una muestra de la identidad que tenemos con Cristo. Versículo 27 dice, mis ovejas, ¿qué dice? Escuchan ¿qué? Mi voz. Y segundo, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué pasó en Mateo? ¿Por qué fueron rechazados los que se presentaron en el juicio? ¿Por qué? ¿Qué les dijo Dios? Yo no las conozco. Había un desconocimiento. Hermano, esa palabra, ¿qué le dice a usted? La conozco, no la conozco, me conoces, no me conoces. Hermano, eso habla de una relación. Habla de una relación. ¿Sí o no, mis hermanos? Cuando usted conoce a una persona, porque en la Biblia la palabra conocer es diferente a la interpretación de hoy. Conozco, sí, usted conoce a tal, sí. Uno dice, sí lo conozco porque lo ha visto, ¿no? Pero en la Biblia conocer es algo más profundo. Conocer es tener una relación íntima. Eso significa conocer en la Biblia. Entonces cuando dice, ellas me conocen y yo las conozco, quiere decir, tenemos una relación íntima, una relación cercana, pero además, ¿qué dice? Ellas oyen ¿qué? Mi voz. ¿Qué significa esto? Ellas obedecen lo que yo les digo. Obedecen lo que yo les digo. Ahora, las primeras también oían la voz, ¿sí o no? ¿Oían la voz? Todas oían la voz. Todos los que se reúnen en un grupo escuchan la palabra, todos. Pero no todos ¿qué? La hacen. No todos la hacen. ¿Quiénes son los verdaderos? No son los que escuchan, sino los que escuchan y hacen. ¿Qué le parece a usted eso, mi hermano? Esto tiene que confrontarnos. Y más ahora que estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, dice el 27, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué significa la palabra seguir? ¿Qué es seguir? Es obedecer. Es obedecer. El Señor le dice a usted, vaya por esta línea y no se aparte. ¿Y usted qué hace? Sigue por esa línea. Entonces usted puede llamarse una oveja del redil de Cristo. Ahora, ¿dónde lo aplicamos aquí? En los mandamientos que el Señor nos da. ¿Sí? Dios dice, perdona a tu enemigo. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice eso? Jesús. Ama a tus enemigos, dice el Señor. Ahora, la oveja de Cristo, ¿qué hace? Escucha y luego ¿qué? Va y obedece. Pero el que no es oveja, escucha, luego va y sigue igual. Y ese es un solo ejemplo, hermano. Ayude al necesitado. Comparta con el que tiene necesidad. ¿Quién lo dice? Cristo. Cristo lo dijo. ¿Está bien? El que es oveja, escucha y obedece. El que no es oveja, escucha, pero no lo hace. Hermanos, ¿se dan cuenta que esto de ser creyente y ser cristiano es más complicado de lo que nosotros creemos? Hermano, pero es muy difícil, no sé, entender estas verdades. ¿Sabe por qué? Porque así nos las hicieron entender. Esa fue la mentira que nos metieron en la cabeza. Nos metieron en nuestra mente, hermano, que el Evangelio es cualquier cosa, que el Evangelio es fácil, ¿sí? Hermano, ¿y sabe por qué? Una gran equivocación de los líderes, hermano, de lo que yo me arrepiento 1000 veces y le pido perdón a Dios si yo lo llegué a hacer, y yo sí lo llegué a hacer.
¿Y es por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque a nosotros los líderes, sobre todo, hermanos, los que nos identificamos con una organización religiosa, nos meten en la cabeza que tenemos que llevar a la gente y mantenerla ahí, hermano, no importa cómo vivan, no importa cómo sea. Ahí tiene que estar. Porque el éxito, hermano, de una congregación hoy se mide por la cantidad de gente que tenga. Pero no se mide, hermano, por el cambio de vida. Y eso es un grave error. Jesús no lo hizo. Ninguno de los profetas lo hicieron. Ninguno. Es más, lo decíamos el otro día, no sé si usted estuvo, pero si usted estudia la Biblia, hermano, ninguno de los profetas de la Biblia fueron hombres exitosos en esa parte. Ninguno. ¿Sabe qué pasó con los profetas? Según Jesús, los profetas del Antiguo Testamento a todos los mataron. A todos los persiguieron. Todos terminaron muertos, sacrificados, hermano. Y para el concepto del mundo, eso es un fracaso. Es como si alguien viniera y a mí, hermano, me quitaran la vida, ¿no? ¿Qué pensaría la gente? Claro, por defender, ¿no?, la verdad, porque si me quitan la vida por irme a meter en lo que no me conviene, pues... Pero si yo defiendo la verdad y por eso me quitan la vida, ¿qué diría la gente? Fracasó, ¿no? Fue un fracaso, hermano, pero no, la verdad es que no es un fracaso, porque ni los profetas que murieron fracasaron, ni Jesucristo mismo, quien murió en la cruz, fracasó, ni los apóstoles fracasaron. ¿Sabe por qué? Porque lo que ellos hicieron fue hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Cuando él en el monte Getsemaní, ¿lo recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ese episodio? Se fue al monte, ya faltaba unas horas para que lo llevaran preso. Él sabía lo que le iba a pasar. Se arrodilló solo y empezó a orar. Dice, y se angustió tanto que empezó a sudar sangre. Y él oraba y en su oración decía, Señor, tengo miedo de lo que me va a pasar. Tengo miedo. Padre, no hay otra manera de salvar al mundo que no sea sometiéndome a esta tortura que me espera. Eso fue lo que oró Jesús. Pero ¿cuál fue la conclusión? Dijo, pero yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Y sabe cuál era la voluntad del Padre? Que Él muriera. Porque si no moría, hermano, el propósito de salvación no iba a existir para nadie. Entonces dice que vino un ángel y lo fortaleció y él se levantó y dijo, vámonos porque el que me va a entregar ya viene por mí. Hermano, cualquiera podía decir, el diablo podía decir, ¿no es cierto? Lo logramos, lo matamos, ¿no? Logramos la victoria, lo sacamos del camino, pero en realidad lo que él estaba reafirmando era, hermano, abrir el camino de salvación para el mundo entero. Entonces la palabra del Señor dice que por causa del Señor vamos a ser ¿qué? Aplaudidos, ¿no es cierto? Y aclamados de toda la gente. Eso dice, vamos a ser aborrecidos por causa de Jesús. Vamos a ser aborrecidos. Entonces, mis amados, aquí hay algo tan importante. Ya miramos, ¿no? Las ovejas que son del rebaño escuchan la voz, obedecen, lo conocen y él las conoce. Hay una relación. Pero el 28 tiene algo muy bonito. Y esto responde a una pregunta muy controversial. Yo tampoco estaba claro en esto, hermano. ¿Por qué hay conceptos divididos respecto a esta pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Se pierde la salvación o no se la pierde? Algunos que dicen que se la pierde, otros dicen que no se la pierde. Entonces miren lo que dice el texto, y esto responde a la pregunta. A mí me responde, no sea usted. Dice el 28, les doy vida eterna y nunca, ¿qué dice? ¿Nunca qué? El 28, por favor. ¿28 tienes? Bueno, dice el 28, nunca perecerán. ¿Sí está? Nunca perecerán. Y mira lo que dice ahí, esa palabra que nadie, que dice nadie puede
quitármelas. La versión Reina Valera dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Y dice el versículo 29, dice, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Y nuevamente dice, nadie puede quitarlas de la mano de ¿quién? De mi Padre. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que una persona que realmente, ¿no?, ha recibido su salvación y lo ha demostrado con la obediencia a la palabra de Dios, esa persona nunca se apartará. Nadie, ni el diablo y todos sus demonios pueden hacer que esa persona se aparte del Señor. Jamás. Así que la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué unos van y vienen? Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Los que se van, ¿por qué se van? Porque nunca tuvieron la salvación. Nunca la tuvieron. Nunca. El que la tiene, hermano, la sostiene a costa de su propia vida. Pero el que no la tiene, no le importa. Así de sencillo. Entonces la pregunta es, que tenemos que hacernos nosotros es constantemente, es esa. Entonces la promesa es una promesa que nos ayuda a entender, hermano, por qué nosotros aún estamos aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos de nosotros venimos, hermano, de una lucha muy grande, ¿cierto? Venimos de una lucha grande. Hermano, hemos sido atropellados por el enemigo muchas veces. Todos los días, óigame bien, todos los días el enemigo intenta sacarnos del camino. Todos los días. Dentro de la casa, fuera de la casa, en el trabajo, en todos lados. Pero aquí estamos, ¿sí? Y si no fuera, hermano, porque te pertenecemos, yo creo que ya estuviéramos del otro lado hace rato. Entonces eso debe darnos a nosotros, ¿qué? Seguridad. Ahora, le explico. No porque pertenezca al grupo, sino porque pertenece a ¿quién? Al redil de Cristo. Ahora, leíamos el Salmo 23, ¿no? Es un salmo bonito. La gente se lo aprende de memoria. Hermano, pero el contenido es hermoso. El contenido es hermoso porque él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y sabe que de una manera mal interpretada, a veces leemos este salmo cuando hay un muerto, ¿sí o no? Porque habla de muerte. Hermano, por ese salmo no es para los muertos. Cuando habla de valle de muerte, no es cuando la persona se despide de esta vida y comienza a poner túnel oscuro, no. ¿Sabe de qué está hablando el Salmo 23? De la vida diaria. El valle de sombra de muerte es la vida de todos los días. Todos los días. Hermano, todos los días muero, dice Pablo. Todos los días estoy en peligro de muerte, dice. Pero nada me puede apartar del amor de Dios. Nada me puede apartar del amor de Dios. Y esto yo lo relaciono con lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, ¿no? El desierto no era un lugar apto para vivir, ni un lugar apto para que 600,000 personas lo atravesaran. El mismo Dios dijo: el desierto es un lugar lleno de serpientes y de escorpiones venenosos, donde no hay agua, donde no hay comida. Y los enemigos estaban a su alrededor, pero Él los hizo pasar por ahí. Pero ¿sabe una cosa, mis hermanos? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento. Hermano, estamos en un mundo peligroso, si usted no se ha dado cuenta. La muerte acecha a cada instante, y no solo la física, sino la espiritual. Pero hay una promesa, y esa promesa es: yo nunca lo soltaré de mi mano. El que se aprendió de mi mano, yo nunca lo suelto. Pero el que nunca tomó mi mano, Dios no responde por eso. No responde. Entonces no importa. Seamos conscientes, hermanos, de que estamos en un mundo de peligro. Pero también seamos conscientes de que tenemos la promesa de que Él nos guiará constantemente. Para el pueblo de Israel en el desierto había una promesa, ¿no? Y eso es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es
relacionar. Dice que Dios hizo que hubiera una columna, ¿se acuerdan ustedes? Una columna de nube que los cubría en el día, ¿no? En el día, ¿por qué? Para darles frescura. Porque el desierto era un lugar, bueno, ya saben cómo es un desierto, ¿no? Parecido a lo que está haciendo ahora, pero no, mucho más. Mucho calor. De día es un calor insoportable y de noche el frío es insoportable. O sea, la temperatura en el desierto cambia, o sea, de extremo a extremo de día a la noche. Entonces él dice que los cubría con una nube en el día y de noche dice que los guiaba con una columna de fuego para calentarlos. Hermano, ¿qué dijo Dios cuando se fue? No se preocupen, porque yo voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Es lo mismo. No estamos solos. Así que no tenga miedo. Quien gana hoy o quien pierde, no tenga miedo de eso. ¿Sí? A veces, hermano, miramos los obstáculos simplemente, pero no miramos las promesas. Van a haber dificultades, hermano. Este mundo no va a cambiar, este mundo va a empeorar cada día. Pero usted y yo tenemos una promesa de que Él nos va a sostener de la mano derecha y no nos va a dejar. Y así vamos a vivir. Entonces, mis amados, creo que los que son nunca dejan de ser. Los que son nunca dejan de ser. Mateo 24:12. Vamos a leer Mateo 24:12. Bueno, aquí hay Jesús aquí está hablando del tiempo del fin, ¿no? Todo el capítulo 24 Jesús habla de las profecías que muestran el fin del tiempo. Y una de las cosas que dice Jesús para los fines de los tiempos, Él dice, y abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos, que dice, se enfriará. Pero miren lo que dice el 13. ¿Qué dice el 13? Léanlo conmigo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Me encanta esto. Mire, el pecado no va a retroceder, mis amados. Ni oren diciendo que no haya más pecado. ¿Para qué? Si eso está escrito. El pecado va a crecer y va a crecer como la espuma. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que muchas personas, o los que no son realmente del rebaño del Señor, ¿qué pasará? Este fenómeno de la maldad impactará sobre la fe de muchos. La maldad presionará tan fuerte que hará que muchos retrocedan. Pero ¿cuáles son esos muchos? Los que nunca pertenecieron al redil del Señor. Porque los que pertenecieron al redil, hermano, superarán cualquier obstáculo de maldad. ¿Sabe que el Señor Jesucristo dijo, hablando de los últimos tiempos, dijo, y como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre? ¿Recuerdan ustedes eso en Lucas? Dice, y como en los días de Noé serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo en los días de Noé? ¿Qué pasaba en los días de Noé? Dos fenómenos había. Yo no sé si, bueno, no tengo la cita, pero voy a intentar encontrarla aquí en el capítulo 5 de Isaías, de Génesis, perdón. Deben un momento y lo encontramos. Dice el versículo, a ver, vamos a mirar. Versículo 6, vamos a ver si es el capítulo 6. Sí, el capítulo 6, versículo 5. ¿Sí lo tienes? Bueno. Miren lo que pasaba, lo que estaba pasando allá y luego relaciónenlo con lo que está pasando hoy y dígame si no estamos en los últimos tiempos. Miren lo que dice. Dice el versículo 5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, que toda la gente pensaba o imaginaba, que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente ¿qué? Mal. Listo, eso es una cosa.
Y entonces dice el versículo 6, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todos los vivientes, a todos los seres humanos, a los animales grandes y a los animales pequeños que corren por el suelo y andan, y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado. ¿Sí? Dice que una de las características que había en ese momento era que todas las personas lo único que pensaban era el mal. Y otro texto dice que habían dos cosas que caracterizaban, y era la violencia y la corrupción. Dice, la tierra se había corrompido de tal manera que nadie pensaba en lo bueno y todo el mundo pensaba en lo malo. El 11, versículo 11. Miremos lo que dice el 11. Dice, ahora Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de ¿qué? De violencia. Hermano, ¿qué es lo que hoy predomina en la tierra? ¿Qué es? Cuando usted escucha, ¿de qué escucha hoy? Corrupción y violencia. Corrupción y violencia. Y no solamente la violencia física, porque la violencia no es solo física, violencia psicológica, violencia verbal, hermano, pero por donde usted va hay violencia, una violencia tan exagerada, hermano, que no respeta ni el mismo núcleo familiar. Padres matando a sus propios hijos, hijos matando a los padres, violencia. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Y como en los días de ¿qué? De Noé. Entonces, ¿qué esperamos? Si le creemos a la palabra, ¿por qué no entender que estamos viviendo los últimos tiempos? Listo, eso era simplemente una referencia aquí. Entonces, aquí está hablando de la multiplicación de la verdad. Pero el versículo 13 que decía, mas el que persevere, ¿hasta dónde? Hasta el fin, este será salvo. Dos palabras claves ahí, ¿cuál? Fin y perseverancia. El fin no ha llegado, mis amados. Vamos para allá, estamos cerca, pero no ha llegado. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? Seguir perseverando. Pero la otra palabra es la palabra clave, el que persevere. Ahora yo quiero hacer una pregunta que ustedes me ayuden a responder. Una persona, un creyente, persevera porque es salvo o persevera para ser salvo. ¿Qué dicen ustedes? Porque es salvo, ¿no? Y ahí volvemos a la teoría de que la salvación no se tiene. Dice, una persona persevera no para ser salvo, porque si fuera para ser salvo estaríamos hablando de obras. Una persona persevera porque es salvo. Pero el que no es salvo, hermano, en cualquier momento dice hasta luego. Pero el que es salvo, hermano, no puede dejar, hermano, el camino del Señor. No puede. Persevero porque soy salvo. Sigo adelante porque tengo algo tan valioso que no puedo soltar de la mano. No lo puedo soltar. Y aquí quiero que miremos Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44. Bueno, aquí está hablando de el tesoro perdido y encontrado. 13, 44. Mire lo que dice. Mírenlo bien. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Reflexione un poquito sobre esta palabra. La salvación está comparada con un tesoro. Y dice, un hombre encontró ese tesoro un día, pero parece que no lo podía tomar. Bueno, aquí está hablando como de una huaca, ¿no? Una huaca, una mina de oro. Resulta que el hombre encontró que en un terreno había una mina de oro, había oro. Entonces se quedó callado y dijo,
yo tengo que tener ese terreno, porque dentro del terreno está el tesoro. Dice, vendió todo lo que tenía y luego compró el terreno para poder tener ¿qué? El tesoro. La salvación es el tesoro más grande. Hermano, nada, absolutamente nada se puede comparar a la grandeza de la salvación. Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué es aquí? Bueno, dice que él vendió todo lo que tenía. Y yo les decía, hermano, que si yo sé que tengo mi salvación, yo no la voy a soltar por nada, absolutamente nada. La salvación es un tesoro al que debemos aferrarnos, así nos toque soltar todo lo demás. Hermano, y el que no quiera soltar algo, por muy valioso que le parezca, es porque realmente nunca ha entendido el valor de la salvación y no lo tiene realmente. No lo tiene. ¿Sí? ¿Quiénes pueden dar todo por la salvación? Los que realmente la tengan. El que no tiene, que no la tiene, no le importa. Y esta es una lógica, hermano. Nadie lucha por algo que no le pertenece, ¿o sí? Nosotros luchamos por lo que nos pertenece legalmente. Y hay gente que dice, yo por lo mío me hago matar, dice, ¿cierto? Así dice la gente. Entonces la gente lucha por lo que realmente le pertenece, pero cuando hay algo que no le pertenece, no le importa si se lo llevan, no le importa si lo pierde. Entonces una persona que decide irse de los caminos del Señor, irse al mundo, hermanos, porque nunca realmente tuvo la salvación, nunca la valoró. Entonces aquí entendemos, porque hay gente, hermano, que se aleja tan fácil de Dios por cosas tan insignificantes. ¿Cierto que sí? Hermano, hay gente que se agarra de cualquier cosa, ¿no es cierto? Es que el pastor esto, es que el hermanito fulano esto, es que este y que el otro, y esa es la razón. Hermano, ¿cómo vamos a dejar de lado algo tan grande por cosas tan insignificantes? Realmente nunca lo hemos tenido, y eso es más peligroso. Romanos 8:38, vamos a ver qué dice. Romanos 8:38. Sí, el apóstol Pablo, un hombre que obtuvo su salvación y nunca la soltó, nunca. Y él dice, y estoy convencido de que nadie podrá jamás separarnos del amor de Dios. Lo puedes decir esta mañana, mi amado, nadie podrá separarnos del amor de Dios, nadie. Y dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos ¿de qué? Del amor de Dios. ¿A quiénes? Los que realmente lo han experimentado. Y dice el 39, ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, mis hermanos. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y ya para ir terminando, yo quiero que volvamos al versículo 18 de Primera de Juan. Y vamos a mirar otra cosa que es importante ahí en este pasaje. 2:18, y mire lo que dice. Todo lo que hemos hablado tiene relación con esto. Queridos hijos, llegó la última hora. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted sí cree en esto o no? Yo hablaba con una persona de las que se niegan a creer que estamos viviendo la última hora, y me decía, pero es que Dios dice que Él no va a venir hasta que todos no se arrepientan. Eso me decía la persona. Pero, y mire que hay mucha gente que todavía no se ha arrepentido. Le digo, pero hay un contexto que dice que por causa de los escogidos, estos días van a ser ¿qué? Acortados. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios está entre la espada y la pared en este momento. Dios está en una situación muy incómoda en este momento. ¿Por qué? Por un lado,
Él no quiere venir esperando que muchos se arrepientan. Pero por otro lado, Él ve que los que están arrepentidos se pueden, ¿qué? Apartar. Entonces, si usted fuera Dios, ¿qué haría? ¿Aseguraría a los que ya están o pondría en riesgo a los que están por esperar a los que no quieren? Si yo fuera Dios, vendría por los que están. Y eso no es que Dios no tenga misericordia, es que Dios ya ha hecho demasiado y ha esperado demasiado por nosotros, ¿no le parece? Un día, hermano, Dios va a decidir con el dolor del alma ponerle fin a esto, como en el día del diluvio, así muchos no se hayan arrepentido. ¿Por qué? Porque el diluvio, hermano, es un tipo de lo que va a pasar. En el tiempo del diluvio, hermano, habían miles de personas. ¿Cuántos se salvaron? 8 personas. Solo 8. Y Jesús dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No porque Él no quiera que nos salvemos, sino porque la gente no se quiere salvar. Así de sencillo. No nos queremos arrepentir. Entonces, aquí Juan dice, queridos hijos, ya llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene. Aquí está hablando de 2 anticristos, ¿no? Uno, que es cuál, es el compañero de la bestia, ¿no? El que se va a sentar en el trono, en el templo, y se va a hacer llamar Dios. Ustedes sabían que ese templo ya está listo en Jerusalén. ¿Sí sabían? Hay una profecía en Daniel que dice que cuando el anticristo se siente en el templo de Dios y se haga llamar Dios, entonces viene el fin del tiempo. El templo de Jerusalén fue destruido varias veces y hace más o menos 40 años se inició la reconstrucción de ese templo que estaba destruido. Estamos hablando de esta época. Y en este momento ya está terminado el templo. No se llama el templo de Dios, ahora se llama la mezquita de Omar. Si quieren averiguar sobre eso, investíguenlo por ahí. La mezquita de Omar está terminada, pero ahí nadie ha llegado todavía. ¿Sabe quién se va a sentar ahí? El anticristo. Y si el templo está hecho, está todo listo, solamente falta que se manifieste, hermano, y esto se acaba. Esto se acaba. Entonces, como dice el Señor Jesucristo, si ustedes realmente creen que esto está llegando al final, ¿cómo no vamos, a volver nuestra mirada a Dios y empezar a arreglar nuestra maleta lo más pronto posible? Entonces, dice, este es uno, el anticristo, ¿no? Pero dice, Juan dice, han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Ahora, ¿qué nos quiere decir acá? En los últimos tiempos va a ser muy característico que mucha gente de la que no es se va a ir. En los últimos tiempos se va a ir mucha gente de la que no es. Solamente van a quedar los que verdaderamente son. ¿Cómo se van a ir, hermano? La palabra los va a sacar. La verdad los va a sacar. ¿Por qué? A ver, yo tenía un texto aquí. Pues yo sé que ustedes quieren ir a votar, pero espérenme un ratito más. Juan capítulo 8. Yo te la digo, ¿qué cita fue, perdón? Juan capítulo 8, versículo, ¿cuál? 38. Juan, el Evangelio, mire lo que dice el Evangelio, este pasaje es muy duro. ¿Qué versículo? 38. Juan 8, 38. Jesús les habla a los fariseos y mire lo que les dice. ¿Cuál? 44. Dice, mire, Jesús les dice a los fariseos judíos, de los que se llamaban el pueblo de Dios, dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio, y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Bueno, ahí está hablando de la naturaleza de Satanás, y de la naturaleza de los que son hijos de Satanás. Dice, por eso es natural, óigame bien lo que dice el 45, por eso es natural que no me crean cuando les digo que la verdad. ¿A quién le está hablando? Los hijos del diablo no pueden creer la verdad de Cristo. Dice, ustedes son hijos del diablo, tienen la mente cegada, por eso es natural y yo entiendo que ustedes no me crean. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 10? Los que son
mis ovejas me creen. Y dice el versículo 46, ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Bueno, y ya había dicho la respuesta, ¿no? Porque no pueden tolerar la verdad. No la toleran. Dice, los que pertenecen a Cristo, dice el 47, los que pertenecen a Dios, escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a quién, a Dios. Mire, y esto comprueba lo que yo les estoy diciendo. La gente, o sea, los que no pertenecen a la iglesia de Cristo, van a estar en las iglesias ¿hasta cuándo? Hasta que les estén diciendo mentiras. Hasta que los líderes les sostengan la mentira, hasta ese día van a estar ahí. Vengan aquí, no importa, después cambian, este es un proceso, no interesa que sigan, vengan. Si les mantienen esa mentira, ellos van a estar ahí. Pero el día que comiencen a decirles la verdad, ¿qué van a hacer estas personas que no son? Se van a ir. ¿Por qué? Porque no van a tolerar la verdad. No van a tolerar la verdad. ¿Cómo se desarma a un mentiroso? ¿Cómo se desarma a un mentiroso? Con la verdad. Hermano, por eso es que es necesario que hoy en día los pastores comiencen a predicar la verdad. No importa si se van, o sea, si se van porque no toleran la verdad, hermano, es porque nunca fueron. Y aquí está escrito y es claro lo que dice acá. Es muy claro. Dice, por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Que estas personas a las que le habló Jesús, ¿qué hicieron al final? Abandonaron a Jesús, y no solamente lo abandonaron, sino que lo llevaron ¿a dónde? A la muerte. Entonces la verdad, hermano, va a zarandear al verdadero cristiano. La verdad no va a zarandear. El que se queda porque entiende la verdad y conoce la verdad. El que se va, simplemente se va porque no va a soportar. Yo le doy gracias a Dios porque yo en las redes, yo no sé ustedes, pero en las redes veo que se está levantando mucho ministro a predicar la verdad, ¿sí o no? Yo no sé ustedes si consultan o no consultan, pero yo consulto las redes para analizar qué está pasando en el mundo de la iglesia y me doy cuenta que muchos pastores se están levantando sin miedo a declarar la verdad. Y eso es obra de Dios, porque a ese punto tiene que llegar la iglesia. Amén. Bueno, mis amados, entonces dejemos hasta aquí. Todo lo que está pasando en el mundo, hermano, hoy en día tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con el cumplimiento de todo lo que está pasando. La cuestión política, hermano. Lo que está pasando políticamente. Lo que usted ve todos los días, hermano, que tristemente nos estamos acostumbrando, hermano, a vivir en un mundo lleno de odio, lleno de maldad, donde usted escucha algo y no escucha sino odio, maldad, destrucción, muerte. Hermano, eso es parte de lo que Jesús dijo. Así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Que Dios nos ayude, mis amados, a permanecer firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento. Señor, gracias porque tu palabra siempre nos lleva, Dios mío, a reaccionar, Señor, frente a nuestra propia condición, Dios. Para eso está escrita tu palabra, Señor. Gracias, Dios de los cielos, porque nos tocó vivir un tiempo difícil, Señor. Pero también nos tocó vivir, Señor, el tiempo, Señor, donde esta verdad va a ser revelada, Señor, para los que la quieran recibir. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro compañero. Él es, Señor, el que nos refresca, aún en medio de la fatiga más grande, Señor. Aún en medio del cansancio, Señor, aún en medio de los deseos, Señor, de renunciar, tu Espíritu Santo nos toma y nos levanta para que sigamos adelante. Señor, gracias por lo que hoy, Señor, estamos decididos a ir hasta el final, Señor, porque sabemos que no hay riqueza, no hay tesoro más grande que la salvación que tú nos entregaste, Señor. Gracias, Dios, por un mundo que se despierta hoy para que quede claro, Señor, quiénes son los que realmente pertenecen a tu rebaño. Padre, te damos la honra y la gloria
en el nombre de Jesús. Amén y amén.